Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Alá el compasivo y misericordioso. Esta es la historia de Bilal, que Alá esté complacido con él, un íntimo compañero del santo profeta del Islam, una persona designada como muezín por el profeta y muy conocido como tal en el mundo del Islam. Era un esclavo. Aceptó el Islam y fue perseguido cruelmente por esa razón. Soportó todas las persecuciones y atrocidades con paciencia. Abu Bakr, radiallahu anhu, que Alá esté complacido con él, íntimo amigo del santo profeta, pagó por la liberación de Bilal y le hizo libre. Bilal aprendió a leer y a escribir y pronto se elevó a una sublime posición espiritual. Sirvió al Islam como un verdadero servidor de Dios y fue tenido en gran estima por todos los musulmanes. Incluso Omar, radiallahu anhu, que Alá esté complacido con él, el segundo jalifa de los musulmanes, solía dirigirse a él como Sayyidna, que significa nuestro jefe. Bilal era uno de aquellos a los que el santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, había concedido la buena nueva de que estaría en el paraíso con el santo profeta. Nace un esclavo. Hace muchos años vivía en la Meca, Arabia, una pareja de esclavos. Sus nombres eran Rabah y Hamama. Procedían de Abisinia, conocida actualmente como Etiopía. Antes de su captura ambos eran libres. Cuando tuvieron un hijo le llamaron Bilal. Estaban encantados de tener un niño, pero en sus corazones estaban tristes porque Bilal nació esclavo. Según las crueles prácticas de aquellos días, los niños nacidos de esclavos eran considerados como esclavos de los dueños de sus padres. Rabah y Hamama querían que su hijo fuese libre como ellos lo fueron en el pasado. La vida de un esclavo era muy dura. Tenía que obedecer a su dueño y trabajar para él a lo largo de toda su existencia. Si un esclavo era desobediente o actuaba de algún modo contra los deseos de su dueño, era castigado severamente. Bilal se convirtió en un hombre esbelto, fuerte y alto. Su piel era de color marrón oscura. Era muy conocido por su potente y resonante voz. Cuando fue demasiado viejo para trabajar, Bilal fue vendido en un mercado. Fue vendido muchas veces hasta que fue comprado por un jefe mequí llamado Umayya bin Half. Su nuevo dueño era muy cruel. Un día Bilal y algunos otros esclavos estaban sentados junto a la Kaaba mientras sus dueños hablaban entre sí. El santo profeta Muhammad pasó por delante. Parecía dirigirse fuera de la ciudad hacia las colinas circundantes, donde solía rezar en soledad. Los jefes mequíes se burlaron de él. Umayya y Umr bin Hisham, que posteriormente fue conocido como Abu Jahal, le cubrieron de injuria, pero el santo profeta, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, siguió caminando de forma digna. Abu Sufyan, uno de los líderes de la Meca, se dirigió a los demás y dijo que Muhammad debería dejar de decir cualquier cosa en contra de sus dioses. Él le dijo a Abu Lahab, un tío del santo profeta que ejercía su influencia sobre su sobrino para que dejase de predicar sobre un solo Dios. En aquella época, el pueblo de Arabia adoraba a ídolos. Se dice que había 360 ídolos en la Kaaba. Los mequíes creían que sus dioses se enojarían y no les ayudarían si se decían cosas contra ellos. Bilal se hizo musulmán. Desde que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, declaró que fue designado por Dios Todopoderoso para hacer que la humanidad volviera a Dios, fue despreciado por los habitantes de la Meca. La nueva fe era el tema de conversación en la ciudad. La gente solía sentarse en sus hogares por las noches y comentar el nuevo mensaje que Muhammad traía. Le ridiculizaban y condenaban por hablar en contra de sus ídolos. Algunos le llamaban mago, persona perturbada y mentiroso. Los jefes de la Meca hacían frecuentemente declaraciones de que borrarían el Islam de la faz de la tierra utilizando la fuerza contra el profeta y sus seguidores. Sin embargo, a menudo, después de destilar veneno y odio contra el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, solían admitir en privado que Muhammad era una persona benévola, afectuoso con los pobres, siempre veraz en su palabra, honrado en sus tratos y digno de confianza, y solían alabarle por su honestidad y veracidad.
Bilal había oído a menudo dichos comentarios en la casa de Umayya. Había visto pasear al santo profeta por las calles de la Meca y sabía que era una persona noble, amable y amistosa con todo el mundo, incluidos los esclavos. Había oído decir a la gente que Muhammad sallallahu alayhi wasallam creía en un solo Dios y que todos los hombres eran iguales a los ojos del Creador. Las enseñanzas del Islam le atrajeron. Llegó un momento en que decidió adherirse al Islam. Fue al santo profeta y declaró su fe. Bilal es perseguido por su fe. La noticia de su aceptación del Islam se esparció rápidamente por la ciudad. La gente de Yamma, la tribu a la que pertenecía Umayya, lo tomó como un insulto a su orgullo feudal. Umayya estaba furioso. ¿Cómo podía un esclavo de mi hogar aceptar el Islam?, se decía a sí mismo. Umayya declaró que llevaría este tema muy severamente y los habitantes de la Meca verían que la fe de Bilal por el Islam se desintegraría antes de la caída de la noche. Como algunos fanáticos religiosos de hoy, Umayya creía en la aplicación de la fuerza bruta en temas de religión. Agarró a Bilal y le sometió al castigo más cruel, pero Bilal permaneció firme. Umayya solía exponerlo al tórrido calor del sol, tumbarlo sobre la ardiente arena, poner piedras pesadas sobre su pecho e instarle a negar la unidad de Dios. En algunas ocasiones Umayya le azotaba sin misericordia y no se detenía hasta que se cansaba tanto que no podía seguir golpeándolo. Durante esta tortura prolongada e inexorable, Bilal llegaba muchas veces a perder el conocimiento. Cuando recobraba la conciencia le preguntaban burlonamente si había tenido suficiente y estaba dispuesto a renunciar a su fe para librarse de la prolongación de la tortura. La única respuesta de Bilal era pronunciar Ahad, Ahad, uno, uno, manifestando que Dios es uno. Algunas veces era arrojado a las calles de la Meca y entregado a las pandillas callejeras para que practicaran su cruel deporte. Solían anudar una cuerda alrededor de su cuello y arrastrarlo por las pedregosas calles de la Meca. Las piedras afiladas atravesaban su piel y le hacían sangrar, pero no pedía misericordia. El único sonido que salía de los labios de Bilal era el mismo Ahad, Ahad. De vez en cuando continuaban torturándolo y probando su fe, pero fracasaban rotundamente en romper la voluntad y espíritu de Bilal. A menudo cambiaban su táctica e intentaban conquistar su corazón con palabras suaves y tiernas y con un trato amable. Por la noche le rodeaban y decían: Bilal es uno de nosotros, su madre trabaja para nosotros, ¿cómo puede oponerse a nosotros? ¿Cómo puede insultar a nuestros dioses? Estamos seguros de que no le gustaría que la gente ridiculizase a nuestra tribu por su conducta. Y después miraban a Bilal con ojos suplicantes esperando que asintiera. Bilal alzaba sus brillantes ojos y decía tranquilamente: Ahad, Ahad, Dios es uno. Al oír esta respuesta de Bilal comenzaban a maldecirlo nuevamente. Umayya gritaba: Tú, miserable, esclavo negro, ¿cómo te atreves a tratarnos así? No eres nada. Deja que llegue mañana y te someteré a un castigo jamás presenciado anteriormente por ninguna persona esclava o libre. El día siguiente amanecía y Bilal recibía nuevamente un trato cruel. A veces Abu Yahal, el principal enemigo de los musulmanes, participaba en la tortura de Bilal. Este soportaba la tortura alegremente y continuaba afirmando que, habiendo conocido la verdad, no la negaría. El santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuvo conocimiento del trato cruel que Bilal estaba recibiendo a manos de estas personas y rezaba por él. Una vez dijo a Abu Bakr: ojalá tuviera suficientes medios para comprar a Bilal a su cruel dueño y hacerlo libre. Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, oyó esto y decidió comprar la libertad de Bilal. Bilal se encontraba entre las primeras 7 personas que aceptaron el Islam. Al principio la mayoría de los que aceptaron a Muhammad eran pobres y esclavos. Todos ellos eran sometidos a un castigo similar, aunque no tan severo como el de Bilal. Los musulmanes soportaban todo esto con paciencia, porque sus corazones se robustecían por las ganancias recibidas a diario de Dios. Libertad para Bilal. Un día en que Bilal estaba siendo castigado por su dueño Umayya, llegó Abu Bakr.
Bilal yacía tumbado bajo una pesada piedra que 3 o 4 personas habían transportado y colocado sobre él. Era una tarde excepcionalmente calurosa. Bilal fue torturado de tal manera que yacía inconsciente y no pudo resistir más. Abu Bakr, que Alá esté complacido con él, reprendió a Umayya diciendo: «¿Estás matando a una persona cuya única falta es decir que Alá es su señor?». Entonces preguntó a Umayya si quería venderle al esclavo. Abu Sufyan también presenciaba la escena. Puso objeciones diciendo que la venta de un esclavo en el transcurso del castigo era contrario a la costumbre mequí. Pero Umayya lo paró en seco diciendo: «Este esclavo es inútil, parece estar muerto. Si Abu Bakr desea comprar su cuerpo, dejémosle». Abu Bakr ofreció un precio. Umayya estaba a punto de acceder cuando observó un ligero movimiento en el cuerpo de Bilal. Por consiguiente, el avaro Umayya elevó el precio al que Abu Bakr había accedido precipitadamente. El trato estaba cerrado y Bilal fue vendido por 5 monedas de plata. Según Bilal era liberado de las piedras y desatado, Umayya dijo a Abu Bakr de forma exultante: «Incluso si hubieses ofrecido una moneda de plata por este desgraciado, lo habría aceptado». Abu Bakr replicó: «Oh Umayya, aunque hubieses solicitado 100 monedas de plata, yo habría accedido felizmente». Bilal era una persona libre. Bilal fue conducido a la casa de Abu Bakr. Estaba tan débil que apenas podía respirar y no sabía lo que le estaba sucediendo. Durante 5 días permaneció desvalido en la cama mientras se utilizaban ungüentos para cicatrizar sus heridas. El tema fue comentado al santo profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. El profeta rezó por él hasta que su fiebre desapareció y estuvo fuera de peligro. Al 6º día pudo levantarse. Bilal y el santo profeta. Al día siguiente, Bilal fue con Abu Bakr a reunirse con el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Lágrimas de alegría brotaron de los ojos del profeta cuando vio a Bilal sano y libre. El santo profeta le abrazó con gran afecto y pidió a Bilal que se sentara a su lado. Bilal se sintió extrañado porque, como esclavo, no estaba acostumbrado a un trato tan humano. El mensajero de Dios pronto consiguió que se sintiera cómodo y le instruyó aún más en las enseñanzas islámicas. Dijo a Bilal: «El Islam significa someterse a la voluntad de Alá, y un musulmán debe hacer el bien a la gente de cualquier raza o color, sea rica o pobre». Seyyidna Bilal continuó viviendo con Abu Bakr. Por primera vez en su vida estaba en una casa donde no había sirvientes asustados. Abu Bakr era uno de los más amables y gentiles compañeros del profeta. En una ocasión, Bilal vio llegar a un gato que comenzó a rondar balanceándose a los pies de Abu Bakr. Parecía estar hambriento. Abu Bakr derramó leche en un cuenco y se la dio. Bilal estaba asombrado de ver su amabilidad incluso con los animales. Su anterior dueño habría dado un puntapié al gato alejándolo. De esta forma Bilal aprendió las nobles maneras del Islam. Una vez cuando Bilal agradecía a Abu Bakr la compra de su libertad, Abu Bakr le detuvo y en su lugar dio gracias a Bilal por concederle la oportunidad de hacer una buena obra. Dijo a Bilal que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le había comentado que liberar a un esclavo complace mucho a Dios. Un día Abu Bakr dijo a Bilal que había una nueva tarea por emprender y que debía aprender a leer y escribir. Entonces comenzó a enseñar a Bilal. Este estaba muy ávido de aprender cuanto fuera posible. Se dio cuenta de la importancia de la educación para convertirse en un miembro útil de la siempre creciente comunidad musulmana. Los musulmanes abandonaron la Meca. Los habitantes de la Meca no permitían que los musulmanes vivieran en paz. Al principio no les tomaban en serio y solo los esclavos eran perseguidos, pero cuando el número de musulmanes comenzó a aumentar y los mequíes se dieron cuenta de que el Islam estaba constituyendo una grave amenaza para el orden establecido de la idolatría, hicieron todo lo posible para detener su expansión. No se permitía a los musulmanes declarar que Alá era uno y que era el único digno de adoración. No se les permitía decir que Muhammad era el mensajero de Dios. Los mequíes se oponían a estas afirmaciones diciendo que dichas declaraciones eran un insulto a sus dioses y que sus sentimientos estaban heridos. Ni siquiera se permitía a los musulmanes llamarse a sí mismos musulmanes.
Ni siquiera se les dejaba ofrecer sus oraciones. Se dice que Abu Bakr había construido una pequeña mezquita en el patio de su casa donde acostumbraba rezar y recitar el Santo Corán. Los mequíes se oponían incluso a esto, diciendo que sus mujeres, hijos y demás gente sencilla se influían enormemente por la recitación del Sagrado Corán. Los musulmanes se enfrentaban a una oposición extrema por parte de los mequíes. Sus vidas resultaban muy difíciles. Eran golpeados e incluso matados en las calles de la Meca por expresar sus creencias. Sumaya, madre de Ammar, fue mártir del Islam. Abu Yahal la mató con una lanza. Ni siquiera el santo profeta fue perdonado. Fue insultado repetidamente, incluso atacado y herido en su cuerpo. También se atentó contra su vida. En una ocasión, cuando estaba ocupado en su oración y postrado en el patio de la Kaaba, alguien instigado por Abu Yahal colocó los intestinos de un camello muerto sobre sus hombros. Al oír esto, una de sus hijas fue y los retiró para que pudiera levantarse. En otra ocasión en que también estaba rezando próximo a la Kaaba, un opositor cuyo nombre era Utba bin Abi Mu'ayt enrolló un trozo de tela en el cuello del profeta y apretó tanto que le resultaba difícil respirar. Abu Bakr llegó corriendo y le rescató. Debido a la severa persecución, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, aconsejó a los musulmanes que abandonaran el país. Al 5.º año, después de que el santo profeta fuera designado mensajero para la humanidad, algunos musulmanes partieron para Abisinia, país nativo de Bilal, donde gobernaba un noble y justo rey cristiano y donde podían adorar a Dios con tranquilidad. De esta forma, la tierra a la que pertenecía Bilal se convirtió en un santuario para los musulmanes perseguidos. Había 11 hombres y 4 mujeres en el primer grupo de migrantes. Cuando los mequíes se enteraron, enviaron un grupo para perseguirlos y hacerlos volver. Este grupo llegó al Mar Rojo, pero los musulmanes habían sido introducidos en un barco y este había zarpado. Por consiguiente, los mequíes regresaron frustrados a la Meca. Entonces, los mequíes enviaron una delegación a Abisinia para convencer al rey de que les entregara a los fugitivos, pero el rey permaneció firme y a pesar de la presión de los mequíes se negó a entregarlos. Antes bien, permitió a los musulmanes vivir en su reino sin temor a ser perseguidos. Bilal emigra a Yatrib. El Islam comenzó a extenderse por Yatrib, un oasis situado unas 250 millas al norte de la Meca. Un año algunas personas pertenecientes a una tribu de Yatrib fueron en peregrinación a la Meca. El santo profeta les recibió y les comunicó el mensaje del Islam. Les dijo que Dios era uno y que nadie salvo Dios era digno de adoración. 6 de ellos aceptaron esta fe, regresaron y hablaron a los demás del Islam. Al año siguiente 5 de ellos regresaron y llevaron 7 más con ellos. Los 12 fueron iniciados por el santo profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Más tarde el profeta envió a un erudito musulmán llamado Mus'ab Umair a predicar a Yatrib. De esa forma el Islam comenzó a florecer en Yatrib y al año siguiente un grupo de 70 personas fue en peregrinación y se acogieron al redil del Islam. Según crecía el número de musulmanes en Yatrib, los musulmanes de la Meca perseguidos comenzaron a emigrar secretamente en pequeños grupos. A Bilal se le hizo responsable de uno de esos grupos que constaba de 6 hombres, 2 mujeres y 3 niños. Comenzaron atravesando a pie las 250 millas de travesía por el desierto hasta Yatrib. Aunque el viaje fue duro y algunos cayeron enfermos, llegaron a salvo a Yatrib con la ayuda de Dios. Bilal permaneció en la casa de Sa'ad bin Haisma. Gradualmente, la mayor parte de los musulmanes abandonaron la Meca para ir a Yatrib. El santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, todavía estaba en la Meca. Finalmente, Dios ordenó que también partiera. El profeta y Abu Bakr abandonaron la ciudad en secreto y partieron hacia Yatrib. Al enterarse de la noticia, los mequíes se sintieron totalmente frustrados y prometieron una gran recompensa para la persona que capturase al santo profeta y volviera con él. Enseguida muchos grupos salieron en persecución del profeta y Abu Bakr, con la intención de capturarlos y entregarlos a sus jefes, que estaban sedientos de sangre. Los musulmanes de Yatrib se enteraron de que el profeta había abandonado la Meca para dirigirse a Yatrib y le esperaron con ilusión en Yatrib. Finalmente, llegó el día en que les avistaron dirigiéndose hacia la ciudad de Yatrib. Bilal, junto con muchos otros musulmanes jóvenes y viejos, salieron corriendo a saludar al profeta.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Tras la llegada del profeta, Yathrib fue conocida como Medina Tun Nabi, que significa la ciudad del profeta o Medina en forma abreviada. Después de llegar a Medina, lo primero que el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, decidió fue construir una mezquita. Esta fue la primera mezquita construida por el profeta. Se construyó en un lugar denominado Quba, que era un suburbio situado a un par de millas de la ciudad. Todo el mundo contribuyó, incluso los niños. Trabajaron mucho para terminar la mezquita lo antes posible. Eran felices con su trabajo, pues lo estaban haciendo en nombre de Dios y su mensajero. Después de una estancia de más de 10 días en Quba, el santo profeta se desplazó a la ciudad principal. En Medina también fue la primera preocupación del profeta la construcción de una mezquita. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, puso la primera piedra, y al igual que en el caso de la mezquita de Quba, sus compañeros trabajaron como constructores y obreros. En algunas ocasiones el profeta también se les unía. La mezquita fue construida con ladrillos y piedra. Un día el santo profeta estaba sentado en la mezquita junto con sus compañeros. Comentaban diversas formas de llamar a los musulmanes a la oración. Algunos sugirieron el uso de una campana al igual que los cristianos. Otros sugirieron el uso de un cuerno como los judíos. Un compañero del profeta, Abdullah bin Said, avanzó y dijo al profeta que había tenido un sueño en el que había oído a una persona llamar a los fieles a la oración. Recitó las palabras que había oído en su sueño. No fue una coincidencia que Umar tuviese también un sueño muy similar. Obviamente era un mensaje de Dios. Por consiguiente, el santo profeta adoptó este método de llamar a los creyentes a la oración. Llamó a Bilal y le nombró el primer muezín en la historia del Islam. Entonces, Bilal se puso de pie y con voz alta y resonante recitó el adán, la llamada a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sayyidna Bilal, que Allah esté complacido con él, era el más feliz de los mortales cuando vio a la gente acudir a la mezquita en respuesta a la llamada, y supo que siempre recordaría este momento como uno de los más dichosos de su vida. Así pues, Bilal fue conocido como el primer muezín del Islam. La batalla de Badr.
Cuando los mequíes supieron que el profeta había sido recibido fervorosamente por el pueblo de Medina y que el Islam estaba progresando entre las tribus que vivían en Medina, decidieron atacarla. Erigieron un ejército de 1000 soldados armados, la mayoría de ellos muy experimentados en el arte de la guerra, y comenzaron su marcha hacia Medina, un año después de la llegada del santo profeta. Cuando la noticia llegó a oídos del profeta, pidió consejo a su gente y solo pudo reunir 313 hombres para combatir al enemigo. Bilal era uno de ellos. La mayoría no eran diestros en el arte de la guerra. Algunos de ellos eran simples muchachos en su adolescencia. Estaban mal equipados. Solo había 2 caballos y unos cuantos camellos entre todo el grupo. Como se trataba de la primera guerra entre musulmanes y no creyentes, todos los musulmanes jóvenes y ancianos estaban deseosos de entregar su vida en nombre de su fe. Todos ellos estaban decididos a morir en defensa del Islam. La fuerza musulmana dirigida por el profeta salió de la ciudad al encuentro del enemigo. Las fuerzas se avistaron en un lugar denominado Badr. Cuando la batalla casi había finalizado y muchos mequíes se habían rendido, Bilal se encontró cara a cara con Umayya, el hombre que había sido su dueño y le había golpeado hasta casi matarlo. Umayya y su hijo no habían podido escapar. Umayya vio a Abdurrahman bin Auf, soldado musulmán, y le pidió que los protegiera en nombre de su vieja amistad. Abdurrahman se inclinó para hacerlo cuando Bilal gritó a otros musulmanes que Umayya y su hijo no debían ser perdonados. Al escuchar la llamada de Bilal, los guerreros musulmanes se apresuraron en su ayuda y pronto tanto Umayya como su hijo fueron muertos. El santo profeta del Islam había profetizado que los musulmanes ganarían la contienda. De hecho, todo lo que había pronosticado sucedió hasta el más insignificante detalle. Había nombrado a algunos enemigos acérrimos del Islam y dijo a los musulmanes que debían cumplir su destino si llegaban a atacar a los musulmanes. Umayya era uno de ellos. Estaba tan intimidado por estas noticias que había decidido permanecer en casa cuando los mequíes marcharon para atacar Medina. Su íntimo amigo Uqba bin Abi Mu'ayt, la persona que solía incitar a Umayya a castigar severamente a Bilal, fue a su casa, arrojó algunos brazaletes delante de él y dijo con voz insultante: «¡Ay de ti! Sé hombre y sal a luchar contra Muhammad y sus seguidores, o ponte estos brazaletes y permanece en casa como las mujeres». Umayya le maldijo y con desgana salió a unirse a las fuerzas mequíes sin saber que la muerte le estaba esperando. Uqba bin Abi Mu'ayt también perdió la vida en la batalla. Los musulmanes entraron victoriosos en la Meca. Durante unos cuantos años más, los mequíes y los musulmanes de Medina estuvieron enzarzados en guerras. Bilal participó en todas ellas. Finalmente se acordó una tregua que se conoce como la tregua de Hudaybiyah. Ambos contendientes acordaron abandonar la lucha durante 10 años, pero tan solo 2 años después esa tregua fue violada por los mequíes y por consiguiente el santo profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, condujo a sus hombres para marchar sobre la Meca. Cuando partieron de Medina, algunas otras tribus musulmanas se unieron. Después de unos cuantos días de viaje entraron en un valle y acamparon a las afueras de la Meca. El número de musulmanes al mando del profeta ascendía a 10.000. Cuando las noticias sobre las fuerzas musulmanas llegaron a la Meca, Abu Sufyan, líder de los mequíes, salió de la ciudad para cerciorarse de la naturaleza y fortaleza de la fuerza musulmana, quedándose impresionado por lo que vio. Por consiguiente decidió reunirse con el profeta. Acompañado por Abbas, tío del profeta, se encontró con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le inquirió si los mequíes obtendrían la amnistía si no alzaban sus espadas contra los musulmanes. El santo profeta del Islam dijo: «Sí, todos los que permanezcan en sus casas tendrán amnistía. Cualquiera que se resguarde en la casa de Abu Sufyan tendrá amnistía. Los que depongan sus armas también». Dijo a Bilal que marchara al frente de su bandera e hiciera una llamada a tal efecto. Bilal, que Allah esté complacido con él, que había sido esclavo y perseguido, humillado por los mequíes por su creencia en el Islam, se sintió el hombre más feliz. Así pues, los musulmanes entraron victoriosos en la ciudad de Meca, pero sin luchar ni derramamiento de sangre. Ese día muchos de los perseguidores se refugiaron bajo la bandera de Bilal.
Cuando entró en la Meca, el santo profeta del Islam fue directamente a la Kaaba, la casa de Dios, y circuló alrededor de ella. Dio órdenes de que los ídolos instalados dentro de la Kaaba fueran destruidos. Según caía un ídolo recitaba el versículo: ha llegado la verdad y se ha desvanecido la falsedad. En verdad la falsedad se desvanece rápidamente, como dice el Corán. De esta forma la Kaaba fue restituida para su verdadero objetivo, la adoración de un Dios, para lo que fue originalmente diseñada. El santo profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, entró en la Kaaba y oró mientras Bilal permanecía en la puerta como guardián. Después el profeta mandó llamar a los líderes de los Quraysh y les preguntó cómo debían tratarlos. Contestaron que sabían que era un hermano generoso y que les tratara como a tal. Ninguna culpa caerá sobre vosotros en este día, dijo. Dos jefes mequíes estaban presentes en el recinto de la Kaaba. Abu Sufyán, que ya había aceptado el Islam, estaba hablando con ellos. Vieron a Bilal limpiar la Kaaba de ídolos. Le conocieron como un esclavo ordinario que apacentaba el ganado de su dueño durante un largo periodo de tiempo. Después de aceptar el Islam, no solo se convirtió en un hombre libre, sino que se le concedió una posición elevada, de confianza y autoridad. Habían presenciado la forma en que el mensaje del Islam de amor y paz había erradicado los males tradicionales de la sociedad y creado la hermandad entre todos los pueblos. Por tanto, decidieron aceptar el Islam. Cuando llegó la hora de la oración, el santo profeta pidió a Bilal que recitase el Adán, la llamada a la oración. Esto mostraría a la gente que esta casa de adoración, construida por el profeta Abraham, había sido restituida para su verdadero objetivo, que es la adoración de un solo Dios. Bilal subió al tejado de la Kaaba. Vio al santo profeta junto con miles de musulmanes esperando oír el Adán. Bilal comenzó la llamada a la oración con el corazón embargado por el sentimiento. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Los deberes de Bilal. A Bilal, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, se le conoció con más de un sobrenombre. Los más conocidos fueron Abu Abdullah, Abu Abdul Karim, Abu Abdurrahman y Abu Amr. Tuvo un hermano llamado Khalid y una hermana llamada Gafara. Esta trabajaba como esclava en la casa de Umar bin Abdullah. Bilal fue una de las personas afortunadas a quien el santo profeta comunicó la buena nueva de que iría al paraíso. Además de recitar el Adán en cada momento de la oración, Bilal cuidaba los asuntos económicos del profeta. Además atendía a los invitados del profeta y le compraba provisiones en el mercado. Después de cada llamada a la oración, Bilal se dirigía a la casa del santo profeta, llamaba a su puerta y anunciaba que se aproximaba el momento de la oración, y cuando el profeta salía de su casa le acompañaba a la mezquita. Cuando la oración estaba preparada, Bilal recitaba el Iqamá, versión abreviada del Adán, para significar el comienzo de la oración y ofrecer después su oración en comunidad. En una ocasión, el rey de Abisinia envió 3 preciosas lanzas como regalo al santo profeta. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dio una a Umar, otra a Ali y guardó una para sí. Solía entregar esta a Bilal cuando salía a dirigirse a las oraciones del Eid, que siempre se realizaban al aire libre. Bilal la mantenía en sus manos y marchaba delante del profeta al lugar donde se celebraba el Eid. El profeta exhaló su último suspiro. Una mañana Sayyidina Bilal fue a la casa del santo profeta como de costumbre antes de la oración del Fajr para despertarlo. El profeta salió de su casa pero no se sentía bien y caminó lentamente hacia la mezquita. Se apoyaba en Bilal para sujetarse. Los 2 días siguientes comenzó a tener fiebre.
Todavía iba a la mezquita a dirigir las oraciones, pero estaba débil y su voz era casi imperceptible. Al quinto día, cuando Bilal fue a llamarlo, Aisha le pidió que fuera a buscar agua fría para dársela de beber al profeta. Bilal corrió al pozo más profundo y más frío para buscar agua y se la llevó. Después estuvo muy enfermo, permaneciendo inconsciente en algunos momentos. Bilal permaneció junto a su puerta dispuesto a prestar cualquier servicio que se requiriese. El 26 de mayo del 632 después de Cristo, 10 años después de la Hégira, el santo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, exhaló su último suspiro y fue enterrado en Medina. Bilal, al igual que todos los demás musulmanes, estaba muy afligido. Es imposible describir con palabras el sentimiento de profunda pérdida y aflicción experimentado por Bilal y los demás por su amado santo profeta. Después de la muerte del profeta, Bilal no tenía suficientemente ánimo para recitar el Adán. Lo intentaba, pero cuando estaba a punto de pronunciar el nombre de Muhammad, estallaba en lágrimas y no podía continuar. Posteriormente, Bilal solicitó permiso del califa Umar para dirigirse a Siria. Pasó el resto de su vida en Siria predicando el Islam a las gentes. Ocasionalmente visitó Medina. Cada vez que regresaba a Medina era recibido calurosamente. Se dice que tanto Abu Bakr como Umar se dirigían a él como Seyyidna, nuestro Señor. Solo en 2 ocasiones a lo largo de su vida recitó Bilal el Adán en público. En una ocasión después de la caída de Damasco por los musulmanes, Umar, que había realizado una visita especial a Siria, hizo un especial requerimiento a Bilal. Este accedió y recitó la llamada. En otra ocasión, cuando visitó la tumba del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Medina, Hassan y Hussein, nietos del profeta, le pidieron que hiciera otra llamada. Bilal no pudo negarse a ello. Hizo la llamada para la oración de la mañana y pronto las calles se llenaron de gente que sollozaba de emoción al oír la voz de Bilal convocándolos a la oración. Seyyidna Bilal, radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, murió en Siria el año 644 después de Cristo, 12 años después de la muerte del profeta. Según algunos historiadores, tenía aproximadamente 70 años de edad cuando falleció. Omar, el segundo califa, le tenían tan alta estima que cuando Bilal murió comentó: «Hoy los musulmanes han sido privados de su jefe». ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك صدق الله العظيم سبحان ربك
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.